Vamos a hablar hoy de polinización con abejas haciendo este podcast de 2024. Y pues, no sé, ingeniero Salvador Moreno, que es quien va a abordar el tema el día de hoy, si nos quisiera comentar su experiencia antes de entrar en tema, y nos comente un poquito lo que es esta parte de las abejas. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. El manejo de apiarios o el manejo de las abejas es un tema muy interesante. Ha sido una de las pasiones que desde joven, desde niño, he tenido. Y a partir de los 80s y principios de los 90s, incursioné en el trabajo de la polinización con abejas. De hecho, en ese entonces estaba yo fabricando material apícola, envasando una marca de miel que hasta la fecha sigue presente, y muchos de nuestros compañeros apicultores formamos una asociación de apicultores en la Facultad de Agrobiología. Muchos de los miembros éramos egresados de la Facultad de Agrónomos, y algunos de ellos ya estaban rentando colmenas para polinizar en pepino, melón, fundamentalmente en tierra caliente, y algunos empezábamos a incursionar en el cultivo del aguacate. Entonces, pues sí, ya son más de 30 años en el tema, tanto en el manejo de apiarios como en la polinización de cultivos. Sí, que es diferente, ¿no? La producción de miel. Está asociado, pero es diferente, ¿no? No es propiamente el... Sí, de hecho, bueno, muchos apicultores están dedicados 100% a la producción de miel, el principal producto de la colmena, de Apis mellifera. Junto con la miel hay otros productos como el polen, que se recolecta, como el propóleo, fundamentalmente para comercializarlo. Pero un aspecto muy importante desde siempre ha sido los servicios de polinización. En algún tiempo tuve la oportunidad de estar en el estado de Sinaloa, donde anualmente, en el año 90 recuerdo, había una reunión de apicultores y de horticultores para revisar las condiciones de la renta de las colmenas, la instalación, los tiempos, los precios, y de manera coordinada revisar los campos, los traslados, y creo que es un ejercicio que siguen haciendo aquí en la región. Bueno, ya tienen menos tiempo, pero también ya hay un trabajo importante de apicultores, tanto de los que aquí estamos establecidos en la región como de algunas personas que vienen de otros estados, pero sí ya es una práctica en el cultivo del aguacate, instalar colmenas para apoyar el cuaje, la polinización e incrementar la producción, básicamente. Ok, bueno, entonces, entrando un poquito ya en este tema, este era un preámbulo, ¿verdad? Para poder ubicar esta parte de polinización que le llamaremos el día de hoy, polinización con abejas, que hay otros, pero el objetivo será incrementar la producción. Entonces, pues no sé si nos quiera comentar un poquito de una vez cómo es la Apis mellifera. Bueno, es una especie, un insecto, un himenóptero, con características muy especiales. Habrá que recordar que esta especie no es nativa de América, es nativa del centro de Asia, pero introducida por los españoles al continente americano, como muchas otras especies, tanto vegetales como animales, y que se adaptó muy bien a las condiciones de este continente. Prácticamente está presente en todo el continente, y en pocos años se hizo esa distribución. En el origen, las árboles de aguacate, que son originarios de la parte central de nuestro continente, parte sur de nuestro país, Guatemala, esa parte, las abejas que más participaban en la polinización eran las abejas sin aguijón, que todavía se desarrollan en gran parte de la península de Yucatán, por ejemplo. Pero bueno, una vez que se introdujo esta especie para el tema de polinización, tiene dos características muy importantes. La primera es que su estructura, su anatomía, tiene una vellosidad o pelo que la hace un instrumento de transporte de polen
muy eficaz. Prácticamente si uno ve en algunas especies como una abeja está llena su cuerpo está lleno de polen, porque además tiene que ver con la carga electrostática de esa vellosidad. Entonces, muchos insectos participan en la polinización. De hecho, cuando uno va a las huertas de aguacate y están en plena floración, dependiendo de la ubicación de un huerto, pueden encontrar al mismo tiempo abejas, avispas, moscas y algunos otros insectos que andan alimentándose del polen o del néctar y hacen el trabajo de polinización. La diferencia es que mientras algunas especies de avispas, por ejemplo, que son de la misma familia, o del mismo género, o de la misma orden, no tienen la característica de acopiar, es decir, se alimentan, viven solitarias, y Apis mellifera, la abeja melífera, no. La abeja melífera siempre está visitando flores para llevar a su colmena, para almacenar y tener reservas para las épocas críticas. Entonces, esta característica de que regresa y hace muchos viajes a visitar muchas flores, pues la hace diferente a los demás insectos. Por eso es considerada la especie Apis mellifera más participativa en la polinización, tanto de frutales ahora como de especies nativas en los bosques, en las selvas. Sí, digamos que es multiflora, ¿no? Sí, podríamos llamarle así. Sí, porque además se alimenta de una gama muy amplia de especies de todo tipo. Entonces, a diferencia de algunos otros insectos que son muy selectivos en las especies para alimentarse. Y la abeja melífera, ¿no? La abeja melífera es prácticamente adaptable y se alimenta de la mayor parte de las flores, ¿no? Y ahora, ya conocemos un poquito de la abeja, ahora el aguacate, ¿qué característica tiene? ¿Por qué asociarlo con...? Diego ya nos comentaba que han convivido anteriormente, pero ahorita, ¿por qué tiene que ver aguacate con las abejas? Yo digo que es una combinación muy importante. La floración, o sea, la estructura floral del aguacate, la flor del aguacate en particular, de algunas especies, tienen una característica muy importante. Los genetistas o en biología se conoce como dicogamia protogínea sincronizada. Ese es el término, dicogamia protogínea sincronizada. ¿Qué quiere decir? Que una flor de aguacate abre 2 veces. Y en el caso del aguacate Hass, por ejemplo, por la mañana, todas sus flores, o la mayoría de sus flores, están como femeninas, es decir, tienen la fase femenina. Y uno encuentra en las huertas que están distendidas los pétalos, los propios estambres están casi horizontales y solo está la parte femenina vertical y es en ese momento fértil. Pero no hay flores masculinas hasta mediodía, donde sucede un traslape, que las flores del día anterior que abrieron como femeninas empiezan a abrir en su fase masculina a partir de las 2:30 de la tarde, dependiendo de la ubicación de la huerta, de las características del terreno, pero en general eso sucede. El día de hoy, viernes por la mañana, tuvimos flores femeninas en todos los árboles y mañana por la tarde tendremos flores masculinas. Pero bueno, finalmente en el mismo árbol sucede que en la mañana flores más femeninas, en la tarde flores masculinas, pero hay un momento en que hay flores de los dos fases. Y algo muy importante, que en las 2 fases, tanto en la femenina como en la masculina, los nectarios están activos, es decir, el fluir del néctar no se suspende. Entonces las abejas se acercan tanto en la fase femenina como en la fase masculina. Y entonces ahí está la característica por qué abejas con flores de aguacate. Porque además el néctar de la flor del aguacate es muy atractivo a las abejas por el alto contenido de minerales. Entonces es una flor muy atractiva por sus características nutricionales para la abeja. Entonces está visitando constantemente las flores del aguacate y obviamente en su tránsito, en su
trabajo, están llenándose de polen, y obviamente que ese polen tiene viabilidad para cuando visita a la flor en la parte femenina. Entonces, por eso el cuajado o la abeja es un auxiliar, un apoyo muy eficaz para aumentar el número de flores que llegan a convertirse en fruto. Esa es la intención, ¿no? De asociar ahí dos cosas. Dos especies, un animal y un vegetal. Sí, que sucede. El aguacate no se puede polinizar solo, o tiene dificultades, y la abeja ayuda muy bien en ese aspecto. Hay una característica muy importante. No todas las plantas tienen un mismo tipo de polen. Hay muchas plantas que el polen es dispersado por el viento, y entonces va uno al bosque, por ejemplo, y encuentra uno polen, o en algunos sembradíos. El aguacate, el polen, tiene una característica que es pesado y es pegajoso, o sea, el viento no lo dispersa. O sea, cuando anda uno en una huerta de aguacate no hay polen en el aire porque no se dispersa, igual que las cucurbitáceas. Todavía en las cucurbitáceas es más difícil que el viento pueda mover el polen. O en el arándano, por ejemplo, pero en el arándano por la posición de la flor, que es una campana prácticamente. Okay. Y en el aguacate es porque el polen tiene una característica que lo hace, que se adhiere a la parte superior del estambre, a la antera, y aunque se abre, no se puede, el viento no lo mueve. Entonces tiene que haber un vector o un agente polinizante que mueva ese polen de la parte masculina desde la antera hasta la parte femenina. Pero entonces, bajo este esquema, hay que instalar abejas. Sí, porque colmenas. De manera natural hay insectos en el campo, es decir, pero los últimos tiempos, por cuestiones climáticas, por cuestiones de la aplicación de insecticidas, por muchas razones, el número de insectos polinizadores, digamos avispas, moscas, que tradicionalmente son las que hacen la polinización, es bajo. Entonces, si en algún sitio, en algunos lugares, ya la población de insectos nativos que hacían o hacen los trabajos de polinización son muy escasos, por eso la instalación de apiarios para apoyar y aumentar las posibilidades de que más flores se conviertan en fruto, que se dé el fenómeno que conocemos en biología de que llegue el grano de polen hasta el gineceo, después se hace el tubo polínico y se convierte en fruto finalmente, pero en algún momento, algún insecto tuvo que haber transportado ese polen de la parte masculina a la parte femenina. Ok, y ahí, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cuántos cajones o cuántas colmenas por hectárea? Que la colmena es la colonia. La colmena es la colonia, o sea, cuántos cajones, cuántas colmenas, cuántos enjambres, dicen algunas personas. En nuestro país, y sobre todo en la parte central de México, donde está también la parte más fuerte del cultivo del aguacate, Nayarit, Jalisco, sobre todo Michoacán, Estado de México, prácticamente todo lo que es pegado al eje neovolcánico. También hay hacia el norte, hacia el sur, pero los cultivares están fundamentalmente en la parte central de nuestro país. Y revisando los trabajos de quienes hacen servicios de polinización, quienes desde los años 80 tienen instaladas colmenas, se instalan de 2 a 5 colmenas por hectárea. ¿De qué depende? De varios factores. Primero, depende del tamaño de los árboles. Es decir, hay árboles de 4 o 5 años que tienen todavía una copa pequeña y entonces el número de colmenas es menor. Depende de dónde esté ubicada la huerta, de altura sobre el nivel del mar. Una huerta, por ejemplo, aquí en esta región, en San Ángel Surumucapio, o en las cercanías de Siracuaretiro, donde el clima es más benigno y donde hay más insectos de manera natural, bueno, yo creo que con 2 es suficiente. Pero si la huerta está hacia la peña de Condémbaro, hacia el cerro de Tancítaro, en la parte más fría, después de los 2,000 metros sobre el nivel del mar, ahí disminuye el número de insectos que de manera natural. Y ahí se ocuparían 5, por ejemplo. Y si la huerta tiene 10 años o los árboles son más corpulentos, pues es mayor el número de colmenas. También depende del tipo de cajón. Hay 2 tipos normalmente.
se manejan aquí en la región uno que se conoce el Angstrom, que tiene una medida de 24 centímetros más o menos, y un Jumbo de 29 centímetros, que tiene un 30% más de población. Entonces también depende del tipo de colmena que se vaya a instalar. Y pues básicamente, pero sí un promedio. Un promedio serían tres colmenas por hectárea, pero sí depende de estas condiciones, de la ubicación de la huerta. Y también a veces depende de la propia configuración del terreno, porque hay terrenos muy irregulares, una cuchilla, por ejemplo, que entonces, bueno, pues ahí sí tiene que también de eso depende, pero básicamente de la ubicación de la huerta, del tamaño de los árboles. Entonces nos quedaríamos con 3. Sería un primer número. Hay países en donde hasta por norma, por ejemplo en Chile, ellos no discuten, ellos tienen ya contratados 10 colmenas por hectárea, pero bueno, las condiciones son muy diferentes, tanto climáticas como ecológicas, en fin. Pero bueno, aquí por nuestra diversidad. Por nuestra diversidad, Colombia también manejan 6, 8 colmenas, en otros países. Pero bueno, aquí ya hay experiencia desde los años 80 de cuántas colmenas por hectárea. Con 3, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Dónde ubicarlas? Que ese es luego los productores ahí dicen, o el mismo ranchero dice, no, aquí no me lo vayas a poner porque yo aquí paso todos los días. ¿Cuál sería el sitio correcto? Algunas recomendaciones o algunas consideraciones. Lo ideal es que estén distribuidas en todo el huerto, es decir, en grupos de 10, de 20, para que tengan mayor cobertura. Es decir, se ha revisado y hay información de que a partir del apiario, los primeros 200 metros, los primeros 100 metros, hay mayor presencia de las abejas. Entonces, creo que si se pueden ubicar entre menos de 200 metros, grupos de colmenas es lo ideal. Es decir, si en una huerta se van a ocupar 50 colmenas, bueno, pues lo ideal sería poner 5 grupos de 10, eso es lo ideal. Pero si la condición del terreno no lo permite, bueno, pues siquiera 3 grupos o 2 grupos. Lo que no es muy recomendable es que se pongan las 50 en un solo sitio porque no haya posibilidades. Tiene que ver mucho a veces con la propia diseño de la huerta, con los caminos. Preferentemente debe buscarse una parte donde no haya mucho movimiento, de personas o de equipo y maquinaria, menos ruidos. Creo yo que el ejemplo ya aquí en la región de Uruapan, hacia Tancítaro, hay huertos que desde que se plantó la huerta se pensó en los sitios para establecer los apiarios. Inclusive algunos han hecho hasta setos para que en el vuelo las abejas salgan hacia arriba y no salgan en un plano que puedan llegar directamente al tractorista o a los trabajadores. Hay algunas, entonces cada huerto es diferente también, cada superficie es diferente, pero la recomendación general es que estén distribuidas en toda la superficie en grupos pequeños. Sí, pero ahí ya incluye una buena proyección, ¿no? Desde que se estableció la huerta. Pero también ahí tiene que ver estos criterios, ¿no? De caminos, de esta de parte, acceso, ¿no? Y generalmente, bueno, pues ya tratándose de la especie por el conocimiento, pues un terreno plano, un terreno que pueda tener media sombra, un terreno en el que puedan las piqueras, la parte de donde entran y salen las colmenas, pueda orientarse hacia el lado oriente o nororiente, hacia la salida del sol. Esto porque el sol estimula con el calor que empiecen a salir más temprano, a que empiecen a trabajar más pronto. Entonces, ya eso es dependiendo del terreno, pero siempre los apicultores, independientemente de que sea para polinización o para cosecha de miel, pues buscamos que la orientación de la piquera, de la parte de entrada y salida, esté en esa dirección, cuando es posible. Las abejas de cualquier manera, en cualquier orientación trabajan y salen, pero sí es muy notorio que cuando tienen esa orientación, pues hay ese estímulo de que inician más temprano, ¿no? Muy bien, ¿no? Aprendiendo todo esto, ¿no? Bueno, ya las instalaron, ya dijimos que iban a ser 3 o 5, lo que se haya decidido por hectárea.
¿cada cuándo hay que revisarlas o quién hay que revisarlas? Bueno, ¿Quién tiene? ahí hay podríamos hacer dos apartados. Primero, si las abejas son propias y son apiarios permanentes, es una serie de trabajos y de medidas. Si las abejas se contrataron en renta por un periodo, es otro el manejo. Generalmente, vamos a hablar de la parte para mí más destacada o más recomendada, o lo que tienen aquí en las regiones donde hemos estado en las prácticas, por ejemplo, de los cursos, pues vemos que los apiarios que están ahí son de manera permanente. Ya los ubicaron de manera permanente en una huerta que está aquí en la región de Tiamba, donde hemos a veces estado. Y entonces ahí hay una persona encargada, un apicultor, no sé si sea externo o gente capacitada en la huerta. Y bueno, pues ahí hay una revisión cada 15 días. Y bueno, ¿qué se revisa? Pues en principio que esté bien poblada la colmena, que no esté enferma, que pues esté trabajando adecuadamente. Si se espera cosecha de miel hay que aumentar los espacios y hay que poner alzas. En época de escasez de floración, que aquí en esta región es generalmente julio, agosto y septiembre, hay que alimentarlas. Entonces, buscando siempre un aspecto muy, muy importante, en esta combinación de abejas y aguacate, y planta de aguacate, cuando los apiarios son permanentes, el apicultor debe estar muy en contacto con el productor o con el técnico, con quien lleve la huerta, para estar y sincronizar los trabajos para que la floración en pleno, o sea, la plena floración coincida con el desarrollo pleno de la colmena. Okay. La colonia de colmenas no siempre está en plenitud, o sea, no siempre tiene 60,000 obreras, porque en época de escasez de floración, esa población se reduce si no hay alimento artificial, si no hay un alimento especial. Entonces, se reduce porque no hay floración, la reina deja de poner huevecillos y entonces se convierte en un enjambre pequeño que crece cuando viene la floración. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que dar alimentación de estímulo para hacerla y llevar la colmena a que esté en su plenitud cuando esté la plenitud de la floración. Si una huerta en el lugar X, su plena floración es en diciembre, bueno, pues hay que trabajar las colmenas para que justo en ese mes, o en diciembre y enero, o en noviembre y en diciembre, estén también en plena población. Pues no valdría la pena tener colmenas despobladas cuando justo está la floración. Entonces, ese es un manejo cuando son apiarios permanentes. Cuando son apiarios rentados, bueno, pues hay que revisar y hay que estar en contacto con el responsable de las colmenas para saber si son colmenas bien pobladas, para saber si también las están alimentando, porque lo que se necesita es que cuando la huerta esté bien floreada o en el periodo de floración, todo huertero, todo técnico sabe es el comportamiento de esa huerta. No siempre es el mismo, cada año cambia por diferentes razones, pero siempre hay un patrón. Y aún en una misma huerta que tiene diferentes exposiciones, por ejemplo, hacia el sol, una parte empieza a florear, que será finales de septiembre, por ejemplo, o otra empieza después. Y esa es la bondad del aguacate, que tiene varias floraciones. Y también aquí depende del interés del propio propietario. Por eso, en el caso de la renta, el manejo es diferente porque el compromiso del propietario es revisar que no se vayan a dañar, que no vaya a haber aplicaciones, pero sí estar en comunicación con quien es el propietario para que haya abejas. ¿Uno como dueño de la huerta puede de vez en cuando revisar también? Sí, de hecho, los contratos generalmente establecen que el propietario puede invitar a un técnico, a un apicultor para hacer una revisión y debe hacerlo. Hay algunas medidas muy sencillas de manera práctica para saber si una colmena está poblada adecuadamente. En la práctica con la gente o con los muchachos que a veces nos toca capacitar, después de varias visitas, pues identifican muy fácilmente cuando una colmena está fuerte, así le llamamos, o bien poblada.
pero si quieren tener una medición, pues lo que hacen es contar la cantidad de abejas que entran y salen en un minuto, y si el número es entre 60 y 100, por así decirlo, una por segundo que entra o sale, es una colmena seguramente bien poblada. Pero sí el propietario puede y debería estar al pendiente de que lo que contrató esté funcionando. Aquí no tenemos una norma mexicana que establezca las condiciones de las colmenas, simplemente hay algunos documentos, pero no como una norma. En Chile sí existe una norma oficial que dice las características de las colmenas, los compromisos. Aquí son compromisos que generalmente están en un contrato y sí, está generalmente anotado que el propietario puede revisarlas. Puede revisar. Ok, bueno, entonces ya conocimos hasta ahí. Usted ahorita comentaba de la alimentación. ¿Qué hay alimento ya preparado? ¿Hay que hacerlo? ¿Cómo es eso? ¿O cada cuándo? En el mercado existe ya una torta proteica que le llaman, que es un compuesto generalmente a base de harina de soyas, de propia miel, que en el mercado se puede conseguir y se hacen para darle ese suplemento, principalmente de proteínas a las abejas para sustituir el polen. Las abejas tienen como fuente de alimento el néctar, que le proporciona la energía, los azúcares, y el polen, que le proporciona las proteínas y una serie de requerimientos nutricionales más para la abeja. Entonces, la alimentación más común que se utiliza por los apicultores que utilizamos es un jarabe hecho a base de azúcar y agua, en proporción de 1 a 1, 1 kilo de azúcar por 1 litro de agua, que se hace una dilución y se lleva a la colmena. A veces hay quien cambia esas proporciones y puede ser 1,5 kilos por 1 litro, dependiendo de la cuestión de las abejas de cada quien o la costumbre. Y hay diferentes métodos para alimentarlo. Lo más común es un alimentador interno, le llamamos alimentador de cámara, que es una estructura que va en lugar de uno de los 10 bastidores de la cámara de cría, y ahí se llena ese alimentador, que tiene una estructura que facilita que las abejas estén alimentándose. Generalmente cada 10 días, cada 15 días se cambia, tiene una capacidad de 2 litros más o menos. Y hay alimentadores que se ponen en la piquera, que son de frasco, son un poco más complicados. Y últimamente están utilizando alimentadores externos, que es acondicionar ahí un orificio en el techo, una estructura, con botellas que están goteando, pero en la experiencia, depende de cada sitio, ¿no? Pero lo que más se acostumbra es alimentarlas con ese alimentador interno, y esas son el más común es jarabe de agua y azúcar, y ya muchos están implementando las tortas proteicas que alimentan más. Y luego, de manera improvisada, hay quienes utilizan hasta frutas maduras, ¿no? Por ejemplo, el plátano bien maduro, en fin. Pero lo regular es esa mezcla. ¿Esta alimentación es solamente en la época de estiaje? En la época en la que no hay flores, no hay hay plantas melíferas floreando. Por ejemplo, el aguacate, bueno, si pudiéramos hablar que de septiembre, en finales de septiembre hasta marzo hay floración. O sea, 6 meses, dependiendo de octubre, noviembre, diciembre, y hasta la marceña. Pero también en las cercanías de las huertas regularmente hay plantas nativas. Aquí en la región, bueno, pues tejocotes y zarzamoras o citunes, que decíamos, y algunas otras. Sí. El árnica, por ejemplo, es una planta melífera muy buscada por las abejas. Todavía en algunas partes, en las orillas, en las barrancas, hay plantas melíferas. Pero hay un periodo en todo el eje volcánico, en el centro del país, que es el periodo lluvioso, que es julio, agosto y septiembre, en donde todo está muy verde, pero no hay flores. Hay algunas prácticas, han hecho algunas prácticas que con doble propósito en algunas regiones. En Peribán hicieron un trabajo, no lo recuerdo por ahora si lo mantuvieron, de sembrar triticale. Triticale, sí, es un grano. Es una leguminosa. Es un grano más bien. Es un grano parecido al garbanzo o a la lenteja, y algunos han puesto lenteja, que tiene 2 propósitos. Primero, atraer al trips para que esté ahí abajo, pero de manera indirecta les están proporcionando alimentación a las colmenas, a las abejas. Entonces hay quienes están instalando eso
otras personas ya empezaron a hacer lo que en Europa tiene ya tiempo haciéndose, los jardines polinizadores. Sí, que Entonces, es otra cosa, es otra cuestión que ya aquí se está iniciando, de establecer áreas o en las partes de las orillas o en algunas áreas, algunas especies como esta que yo menciono, como el árnica o como lavanda, por ejemplo, que es una planta que aquí se desarrolla, no es originaria, no es nativa, sí, es pero da introducida, bastante pero flor, es bastante melífera, y algunas otras. Entonces, eso también ayuda. Hay una planta que se ha estado empezando a revisar, que en el sureste está funcionando muy bien desde hace años, desde los 60 se introdujo, es una planta originaria de Centroamérica, lipia, que aquí en esta zona se desarrolla estupendamente, y que justamente su floración plena es de julio, agosto y septiembre, cuando no hay flores, y en lugar de alimentar con jarabe artificial, pues ahí están las flores naturales. Pero bueno, eso apenas está en prácticas. Bueno, pues algunas ideas para ir mejorando esta actividad, ¿no? ¿Qué medidas preventivas hay que utilizar para las abejas, para estar al pendiente? Bueno, en principio creo que hay que poner un letrero alusivo. Y hay que tener cuidado con las abejas trabajando, ya hay cómo hacerlo, para evitar que quienes no tengan conocimiento, quienes transiten, lo hagan con cuidado, o de preferencia no transiten cerca de las abejas. Las abejas no agreden de manera natural, es decir, no pasa alguien y lo van a agredir. Las abejas están yendo a por el néctar. El detalle es que cuando se lleva alguna herramienta pesada, algún tractor o algún movimiento, y se sienten ellas agredidas o en riesgo, pues entonces sí se defienden. Entonces, primero hay que tener letreros alusivos. Después hay que capacitar a la gente que trabaja en la huerta, al tractorista, a los que aplican los productos, al encargado de la huerta, y decirles cómo trabajan las abejas, cuál es su comportamiento, al mínimo, en una capacitación sencilla. Hay que tener equipos de protección, al menos 2 o 3 en la huerta, así como se tienen equipos de primeros auxilios y otras cosas. Bueno, si hay colmenas, hay que tener el equipo de protección, un velo, un overol, un ahumador, lo mínimo para, en caso de que haya necesidad de mover una colmena, de hacer algún trabajo. Por diferentes razones. Por diferentes razones, pues sí es importante, y eso pues también se viene haciendo. Y desde luego, como yo mencionaba, pues tratar de ubicar los apiarios o el grupo de cajones o de colmenas en los sitios en donde haya menos movimiento, menos tránsito de personas o de equipo. Bueno, entonces... Pero, perdón, y además tener en el botiquín de primeros auxilios, que en los huertos debe estar de acuerdo con las normas, pues tener al menos un antihistamínico, un medicamento que pueda servir para, en caso de la picadura, para alguien que sea alérgico, que es muy poca la gente que es alérgica, pues tener oportunidad de llegar a una clínica y llegar a algún hospital. Pero sí hay que tener siempre, cuando hay abejas en una huerta o en cualquier lugar, el equipo de protección para una emergencia, y en el botiquín algún medicamento, un antihistamínico. Sí, más vale prevenir ahí. Claro, ¿no? Que sí. Mejor. Quien quiera poner abejas debe hacer un contrato. Preferentemente, y así lo están haciendo. La mayoría, sobre todo las empresas que ya están participando, pues en el que se establezcan las condiciones, el número de colmenas, la ubicación, los compromisos del apicultor y los compromisos del productor. Si hay necesidad de algún arbitraje, a veces en algunos tiempos se anotaba, y las oficinas de los distritos de desarrollo participaban como árbitros o personas que podían dar algún veredicto respecto del propio contrato. Pero generalmente son documentos privados, como cualquier otro contrato de servicios profesionales. Entonces, sí es bueno tener un contrato con las un respaldo, especificaciones mínimas de los compromisos del productor y del apicultor. ¿Algunos reglamentos? O sea, sí el contrato, pero ¿hay alguna reglamentación? Bueno, dice, no hay una norma oficial mexicana, pero... No hay una norma oficial mexicana que establezca las condiciones, pero sí hay que acatar la normatividad. De hecho, hay en el país no hay todavía una ley de apicultura. Ya hay una propuesta, una iniciativa que fue aprobada en
la Cámara de Diputados desde el año pasado. Ahora creo que está ya por terminar la revisión en el Senado y yo creo que pronto tendremos una ley nacional de apicultura. Y además en la Cámara de Diputados fue aprobada por unanimidad. Entonces creo que es cuestión de esperar y habrá una ley para todo el país. Mientras hay que acatar las leyes estatales. Hay varios estados que tienen una ley apícola. Michoacán tiene una ley apícola desde hace más de 10 años que establece las condiciones de traslado, la ubicación de los apiarios, por ejemplo, alejada de caminos, de escuelas, de centros de población, que deben tener un distintivo, una marca. Hay que avisar a las autoridades municipales cuando se va a instalar o a movilizar un apiario. También establece algunas sanciones no económicas, pero sí de llamadas de atención o de recomendaciones por parte de la autoridad agropecuaria, en este caso la SADER estatal, es quien lleva este control junto con alguna otra secretaría, pero sí hay una ley estatal de apicultura en Michoacán que establece las bases mínimas y algunas otras cuestiones, ¿no? También de productividad y de mejoramiento genético en Michoacán. Y luego hay una norma oficial de zootecnia en el que se establecen las marcas específicas, así como hay los aretes para para el ganado bovino, que dice las especificaciones, que tiene que tener un código, el tamaño, los colores. En el caso de las abejas también hay las dimensiones de las marcas que deben tener las cajas, si son las del frente, si es en la parte de atrás. Entonces, sí hay también que cubrir esa normatividad. Obviamente, cuando se trata ya de un aprovechamiento comercial, ya más de 25 colmenas, la propia ley estatal dice que hasta 25 colmenas se considera un aprovechamiento doméstico, que no necesita más que los cuidados, que así están en la ley, ¿verdad? Que los lugares y todo, pero no la obligatoriedad de estar avisando cuando se mueve, no de estar informando. Pero ya cuando se tiene un número mayor de colmenas, sí hay que estar pendiente de cumplir con las normas, y en este caso... Como si fuera cualquier otro animal, ¿no? Sí, como si fuera. En el caso de las abejas, bueno, pues tanto en la Secretaría de Agricultura como en otros lados la consideran una especie de ganadería, el ganado menor, pues. O sea, sí, de hecho en la norma oficial mexicana, por ejemplo, recuerdo la 01, es una zootécnica, pues se refiere a las abejas y ya después aborda otras plagas o enfermedades de ganado. Sí. Hay una ley en nuestro país, la Ley de Productos Orgánicos, que establece las condiciones para convertir un cultivo tradicional a orgánico, o cuando se va a certificar un huerto o una parcela de maíz o cualquier otro. En el caso de las abejas tiene un apartado. Quien quiera dedicarse a la producción orgánica o de miel orgánica tiene que cumplir lo que está en la Ley de Productos Orgánicos. Y, por ejemplo, las cajas o el material con que se elaboren las cámaras de cría debe ser con elementos naturales. No se admite el plástico, por ejemplo. No se admite que estén pintadas con una pintura que contamine. Deben estar alejados al menos 3 kilómetros de algún área de contaminación. Entonces son una serie de condiciones, pero eso se refiere exclusivamente a la producción de miel orgánica. Y es otra cosa. Pero sí ya hay en la legislación mexicana bases claras de cómo es el manejo de las colmenas cuando se trata de la miel orgánica. Y cuando se trata de la producción en general, en Michoacán sí están establecidas las bases. Bueno, entonces aquí creo que nos ha dejado claro desde lo que es la función de la abeja, en el aguacate, cómo manejarlas, cómo alimentarlas, qué recomendaciones para el usuario. En general, ¿qué nos diría para el caso de la polinización? ¿Qué recomendaciones finales para este tema de polinización y sobre todo para que incremente el usuario o el productor su producción de aguacates? La recomendación es que instalen apiarios, que tengan apiarios permanentes. ¿Por qué? Porque entonces ahí va a haber siempre colmenas disponibles, bien manejadas. Y si hay una floración adelantada, por ejemplo, algunos que tienen huertos donde dice, a mí me interesa la flor loca, que así se le llaman. ¿Por qué? Porque, bueno, va a alcanzar un mejor precio, hoy quiero asegurarme. Bueno, pues
no va a esperar a que las colmenas lleguen en octubre, a finales de octubre, cuando la floración ya pasó. Entonces, lo más recomendable es tener apiarios permanentes. Entonces, sí hay resultados evidentes. De hecho, bueno, pues hay quienes han documentado los porcentajes que les ha aumentado la producción o el amarre y hablan de un 20, 30, hasta un 40%, en algunos lugares quizás más. Pero entonces las abejas sí ayudan a incrementar el amarre y obviamente la producción. Luego, cuando en los foros nos reunimos compañeros agrónomos de diferentes especialidades o áreas y coincidimos en que la actividad profesional, la actividad en el campo es complementaria siempre. Hay que trabajar mucho para la nutrición, para que los árboles estén bien nutridos. Y hay que estudiar el suelo y todo lo que sucede ahí en el suelo, la biología del suelo. Y hay que estudiar todo lo que tiene que ver con la conducción de los elementos en floema y en el xilema. O sea, un árbol bien nutrido o equilibradamente nutrido. También hay que revisar, obviamente, plagas y enfermedades, porque es importante. Pero el propósito de un huerto, en este caso de aguacate, es la cosecha, es la producción. Y entonces, una vez que se le da el manejo adecuado para llegar a tener flores, pues hay que buscar que esas flores se conviertan en frutos. Y en general, la población de insectos naturales ha disminuido en la región aguacatera. Y también es evidente que quienes han estado utilizando colmenas de manera regular han incrementado su producción. Entonces, pues una recomendación general es que revisen, que si alguien tiene, no sé, un número de hectáreas determinado, puede probar en alguna zona donde regularmente no hay mucho amarre por diferentes razones y cuantificar de manera directa. En los años 90, por ejemplo, cuando empezábamos a promover la polinización con abejas, varios agrónomos, establecimos algunos apiarios, me acuerdo 3 apiarios de observación, y de manera simple, sin tener datos estadísticos, sin llevar a la parte experimental, pero de manera directa, pues comprobamos que en algunos huertos, por ejemplo, una huerta entre Tacámbaro y Oricostio, por ahí, donde establecimos uno de los apiarios en el año 90 o 91, pues vimos que la condición de la huerta era la misma, el mismo suelo, la misma fertilización, de hecho era una huerta temporal. Y entonces pusimos 25 colmenas en el centro de la huerta y pudimos comprobar el amarre de frutos, que era 2 veces o 3 veces más que el resto de la huerta. La única diferencia eran las colmenas. Entonces, para los apicultores no tenemos la duda de que las abejas contribuyen, ayudan, no son la solución total, pero sí son parte de este manejo integral de un huerto de aguacate, en el que está la parte de nutrición, la parte de prevención o control de plagas y enfermedades, la parte administrativa, la parte del manejo y la parte de buscar el cuajado de los frutos, la polinización. Entonces, yo creo que como resumen general, habría que dejarlo o visualizarlo así, que las colmenas o la instalación de colmenas para polinización sí son de utilidad y ayudan a incrementar la producción en huertos de aguacate. Y la otra que sería, ¿verdad?, cuidarlas. Las voy a tener, pero sí cuidarlas también. Sí, será la invitación. Sí, a cuidarlos, porque luego la pregunta es, oiga, y la aplicación de los productos. Bueno, pues como en todas las recomendaciones, hay que aplicar lo más temprano posible, hay que buscar no aplicarlas directamente en las colmenas, hay que saber que las colmenas, además de estar contribuyendo a aumentar la polinización y el amarre de frutos en la huerta, están ayudando a las especies cercanas, es decir, a las otras zonas que están ahí, si hay bosques, si hay plantas nativas, están también contribuyendo. También ayudando. Sí, y algo muy importante, que bien manejadas también son una fuente de miel, de cosecha, o sea, eso es lo más interesante también. Porque tener apiarios permanentes o propios, pues le da la oportunidad al productor de capacitar a alguien de la huerta o de la familia, habilitar algún espacio para la cosecha, para tener el material, y también puede ser una fuente de ingresos
aunque sea menor, pero también de atractivo para quien está manejando las colmenas, pues que ahí viene la cosecha de miel y que ahí se puede recolectar polen, en fin, es también esa la bondad de estos insectos que para nosotros pues son una especie que pues contribuye a la naturaleza y al equilibrio del medio ambiente. Que esa es otra parte que debemos cuidar. Cada día las exigencias están mayores. Bueno, pues ingeniero Salvador Moreno, muchas gracias por su tema, por aportar esta parte que a veces no la consideramos dentro de la producción, o muchos no la consideran dentro de la producción, pero que es de un valor interesante. No. Pues muchas gracias. No sé si quiera dar algún gracias a ustedes y saludar a los apicultores, a los compañeros y compañeras también, que hay varias apicultoras que en esta región trabajan, pues a continuar con el trabajo que hemos desarrollado y hacerlo, como siempre, de manera profesional, porque sí es, una contribución y somos de alguna manera parte de este sistema de este producto tan interesante que pone de relevancia a la Uruapan y al país, pero sí, ahí tenemos nosotros también un trabajo profesional que hacer. Bueno, pues hay mucho que hacer. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.